Muy bien, empezamos entonces con la asesoría de la tarea de cálculo. Vamos a tratar de hacerla lo más fluida posible para que no este, nos consuma mucho tiempo este video. Bueno, la primera parte se podrán dar cuenta que es teoría. Me interesa que antes de que empiecen a contestar la tarea, chequen bien estos conceptos: extremos absolutos, extremos relativos, puntos de frontera, números críticos, porque los vamos a estar utilizando a lo largo de toda la tarea y vamos a estar haciendo referencia a ellos. Entonces, sí me interesa que ustedes puedan leer este libro de texto, ver los ejemplos, ver las gráficas, y una vez que hayan hecho este análisis puedan contestar con sus propias palabras, hacer una definición propia de cada uno de estos conceptos. Entonces, pasamos a lo que es el punto 2. Les piden encontrar los números críticos. Por aquí les puse lo que es la definición de número crítico. Es un número dentro del dominio de la función para el cual la derivada en ese punto es igual a 0, o bien no existe la derivada para ese valor. En este caso nos están dando una función polinomial como ejemplo, parecido a los que vienen como propuestos de tarea, y lo que hay que hacer primeramente es derivar, ¿no? Derivar la función. Nos quedaría 12 x cúbica más 12x cuadrada menos 24x, y pues la derivada de la constante es 0. Entonces aquí pues podemos factorizar, sacamos 12x como factor común y nos quedaría x cuadrada más x menos 2, y a su vez, si factorizamos este trinomio, nos quedaría x más 2 por x menos 1. Ok, entonces ya la tenemos factorizada. Recuerden que aquí sería para ver cuáles son los números críticos, necesito igualar a 0, ¿sí? Es decir, qué valores de la función nos van a dar 0. Pues como ya la tenemos factorizada, es fácil de contestar la pregunta, ¿sí? Sería 12x por x más 2 por x menos 1 igual a 0. Y entonces tendríamos tres valores: 1, x2 igual a menos 2 y x3 igual a 1. Y esos serían los números críticos, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que hay que hacer en este número 2 romano. En el número 3 romano nos piden que encontremos los extremos absolutos de la función sobre el intervalo indicado, y por aquí puse lo que viene en su libro de texto de lo que son los pasos que ustedes debieran seguir para encontrar los extremos sobre un intervalo cerrado, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio. Pues ahí lo que hay que hacer en primer lugar es derivar otra vez. Aquí la derivada sería 3x cuadrada menos 6x menos 24. Y de igual manera también podemos factorizar. En este caso sacamos el 3 y nos quedaría
x cuadrada menos 2x menos 8, y entonces nos quedaría 3 por x más 2 por x menos 4. Entonces, a partir de aquí, pues los números críticos que vamos a tener son 2. Serían los valores para los cuales esto se hace 0. Entonces, los números críticos serían x igual a menos 2 y x igual a 4. ¿Qué quiere decir entonces? Nosotros queremos saber dónde están esos extremos absolutos, ¿sí? En el intervalo de menos 3 a 1. Entonces, lo que hay que hacer aquí es ver qué valores toma la función para estos números, o sea, para el menos 3, para el 1 y para el menos 2. Ojo, aquí el 4 no entraría porque quedaría fuera del intervalo. Entonces, nosotros tenemos x igual a, y tenemos f de x, ¿no? Por acá lo voy a poner. Es como una pequeña tabla. Cuando la x vale menos 3, cuando vale menos 2 y cuando vale 1. Cuando vale menos 3, pues lo que hay que hacer es sustituir este menos 3 en la función original, ¿sí? Por acá ya lo tengo resuelto, ¿sí? Entonces solamente lo voy a decir para no tardarnos tiempo en hacerlo. F de x sería 20, f de menos 2 sería 30 y f de 1 sería menos 24, ¿sí? Entonces, con los datos que estamos viendo aquí en la tabla, el máximo absoluto pues va a estar aquí, ¿verdad? Dentro del intervalo menos 3 a 1. Y el mínimo absoluto está en la frontera. ¿Qué quiere decir que está en la frontera? Pues que está en este extremo, ¿sí? Entonces, aquí sería el máximo absoluto es f de menos 2 igual a 30 y hay un mínimo absoluto es f de 1 igual a menos 24. Recordando que estamos hablando de extremos absolutos, mínimos y máximos dentro de un intervalo dado, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer. Primeramente sacar la derivada, encontrar los números críticos y ver, hacer la evaluación en los puntos de frontera y en los valores críticos que hayamos encontrado que estén dentro del intervalo para ver dónde están el máximo y el mínimo. Para el ejercicio 4, aquí lo que yo les voy a recomendar es que ustedes hagan una análisis y verifiquen qué pasa en una gráfica cuando la derivada de la función es 0, ¿sí? Qué pasa cuando la derivada no está definida, es decir, cómo se debe ver la gráfica, perdón, ¿sí? Esto, el primero tiene que ver con los máximos y mínimos, ¿sí? El otro tiene que ver con estos puntos de quiebre, ¿sí? Y esto último tiene que ver con las definiciones que vimos al principio, ¿no? Extremos absolutos, la diferencia que hay entre extremos absolutos y extremos absolutos de un punto de frontera, y la diferencia entre máximos relativos y mínimos relativos. Obviamente estas diferencias las van a hacer con respecto
a lo que me están indicando aquí en la gráfica, ¿no? A lo que está ocurriendo en el intervalo desde A hasta B. Bueno, entonces continuamos. Aquí, fíjense bien, me están dando un problema donde me dicen que la altura de un proyectil lanzado al nivel del suelo está dado por esta función, donde T se mide en segundos y S en pies. La primera pregunta yo les recomiendo que ustedes hagan una gráfica y traten de explicar el por qué creen ustedes que esta función solamente está definida en el intervalo de 0 a 20 en el contexto del problema que nos están dando. Y la segunda dice determinar la altura máxima que alcance el proyectil. Aquí, como en realidad lo que estamos encontrando son esos extremos absolutos, o sea, un máximo, pues lo que hay que hacer es derivar, igualar a 0 y ver en qué punto encontramos el máximo, ¿no? Lo que veíamos anteriormente. En el número 6 romano nos piden que determinemos si la función dada satisface las hipótesis del teorema de Rolle sobre el intervalo indicado. En caso afirmativo, encuentra todos los valores de C que satisfacen la conclusión del teorema. ¿Qué es esto? Bueno, primero tienen que saber lo que es el teorema de Rolle. Y nos dice que si hay una función continua en un intervalo dado y que se puede derivar en cualquier punto de ese intervalo, y además tenemos que la f de A es igual a f de B y ambas son iguales a 0, entonces hay un número C en ese intervalo tal que la derivada en ese número es igual a 0. Entonces vamos a empezar por este ejemplo. Tenemos esa función, tenemos yo igual les recomendaría que usen algún graficador como para ver el comportamiento de la gráfica. Aquí me están diciendo que el comportamiento que yo voy a analizar va desde -1 hasta 1 y pues hay algunas cosas que tengo que checar, ¿no? Que se tienen que cumplir. La primera es que la función sea continua en el intervalo y me doy cuenta que sí es continua desde -1 hasta 1. Entonces se cumple que es continua en este intervalo. La 2 es que sea derivable o diferenciable en ese mismo intervalo. Diferenciable en el intervalo. También se cumple. Luego lo que tengo que hacer es checar esto, que f de -1 sea igual a f de 1 y ambos sean iguales a 0. Entonces vamos a ver si esto se cumple. F de -1 es igual a menos 1 al cubo más -1. Sería -1 al cubo es menos 1 por menos más 1. Entonces sí es igual a 0. Y f de 1 sería menos 1 al cubo más 1. Y también es igual a 0. Entonces se cumple esa condición. Y lo último que vamos a tener que hacer es encontrar este número C tal que la derivada en ese punto es igual a 0. Entonces lo primero que hay que hacer aquí es f de C igual a menos C al cubo más C. Lo que estoy haciendo aquí es solamente cambiar las C por las X por las C y calcular la derivada. Sería menos 3C cuadrada más 1, ¿verdad? Y pues ahí lo único que hay que hacer es igualar a 0. Sería C cuadrada igual a menos 1 sobre menos 3. ¿Sí? Sería
más menos la raíz de 1/3. ¿Sí? Entonces quiere decir que en el intervalo desde -1 a 1, esto es aproximadamente igual a más menos 0.57. Cae dentro del intervalo. Entonces estamos verificando que efectivamente en el intervalo hay un valor, en este caso dos valores, para los cuales la derivada vale 0. Entonces se está cumpliendo también aquí. Y pues eso es lo que habría que hacer en la parte 4. Perdón, en la parte 6. En la parte 7, aquí, fíjense bien, les están pidiendo, ahora, viendo la gráfica, aquí era analizando la expresión algebraica. Aquí sería, viendo la gráfica, determinen ustedes si satisface o no satisface las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo dado. ¿Qué es lo que hay que verificar entonces? Que la función sea continua de A a B, que se pueda derivar en cualquier punto del intervalo. Prácticamente eso tendría que ser, ¿no? Esas dos condiciones. Recuerden que con una condición que no se cumpla, pues ya no satisface el teorema, ¿no? Entonces ahí hay que verificar esto. En la número 8, fíjense bien lo que me están pidiendo. Me están diciendo que determine si satisface la función dada las hipótesis del teorema del valor medio sobre el intervalo indicado. ¿Qué me dice el teorema del valor medio? Que tengo una función que es continua en un intervalo dado y también derivable en ese intervalo. Entonces, en dicho intervalo existe un número c tal que se cumple esta igualdad. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es primeramente ver que si es continua, pues si es continua porque se trata de una función polinomial. Igual, si no, pues me ayudaría bastante tener un graficador y trazar la gráfica. De esa manera ustedes pueden ver si se cumple esa condición o no, de que sea continuo en ese intervalo que les están dando. Entonces, también es diferenciable. Y lo que vamos a hacer aquí es encontrar estos valores, es decir, cuánto sería f de b. En este caso, esta sería a y esta sería b. Entonces, f de b sería f de 3, que sería igual a menos 9, y f de menos 1, que sería igual a 11. Bueno, entonces ahora hay que sacar la derivada también. Sería f' de c. Bueno, primeramente f de c, que sería c cúbica menos 12c, y luego la derivada, que sería 3c cuadrada menos 12. ¿Sí? Y vamos a tener que sustituir estos valores en la fórmula, ¿no? Sería esto es igual a f de b, que sería menos 9 menos 11 sobre b, que sería 3 menos 1, ¿verdad? Esto sería igual a menos 20 sobre 4. Y esto debe de ser igual a lo que tenemos arriba, 13 cuadrada menos 12, ¿verdad? Entonces ahí lo que hacemos es ver que
3c cuadrada menos 12 debe de ser igual a menos 5. 13 cuadrada debe de ser igual a, pasamos el 12 positivo, me da 7. Y pues me va a quedar c cuadrada igual a 7 tercios. Y c va a ser igual a más menos la raíz de 7 tercios, ¿verdad? Tiene dos soluciones, pero solamente una solución está dentro del intervalo de menos 1 a 3, que es la positiva, ¿no? Entonces solamente por eso voy a tomar la positiva, porque es la que está dentro del intervalo, ¿sí? Y pues efectivamente ya con eso estoy verificando que se cumple las hipótesis del valor medio, del teorema del valor medio. ¿Por qué? Porque encontré este valor de C, ¿no? Este valor de C. Si no lo hubiera encontrado, pues entonces quiere decir que no se cumple, pero solamente el valor positivo, ¿no? Sería la raíz de 7 sobre 3, que es aproximadamente igual a 1.53, y ahí apreciamos claramente que sí está dentro del intervalo. Bueno, seguimos. Aquí si se fijan, pues es algo similar a lo que estábamos haciendo. Igual verificar si se cumplen o no las hipótesis del teorema del valor medio. Y pues para poder determinar eso, les recomiendo que traten de contestar estas dos preguntas. ¿Es continua la función en el intervalo? ¿Es derivable en ese intervalo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿En qué me tengo que fijar para saber gráficamente si una función es continua o no y si es derivable o no? Acá en el número 10 hay que determinar los intervalos sobre los que la función dada f es creciente y en los que es decreciente. Y acá me dan los criterios o las pruebas que debo de correr para ver si la función es creciente o decreciente. Y todo tiene que ver con la primera derivada. En este caso, si la primera derivada es positiva, entonces f es creciente, y si es negativa, es decreciente en ese intervalo, ¿no? Acá me dicen que determinen qué intervalos la función es creciente y los intervalos en los que es decreciente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar la derivada de la función, que sería 3x cuadrada menos 6x menos 24, ¿sí? Ahora, una vez que tengo bueno, hay que factorizar, porque acuérdense que aquí lo que tengo que hacer es encontrar los números críticos, ¿sí? Recuerden que los números críticos son aquellos para los que esto es igual a 0. Entonces, los números críticos serían x igual a menos 2 y x igual a 4. Entonces ahí fíjense bien, ¿de qué manera me voy a dar cuenta si la función es creciente o no? Pues como tiene que ver con que sea la derivada positiva o negativa, entonces tengo que ver cómo se comportan estos factores en estos intervalos. Con los números críticos voy a generar el intervalo desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 4 y desde 4 hasta infinito. Y los factores que me interesan serían x
más 2 y x menos 4, y luego ver qué pasa con la función. ¿Ok? Entonces hay que ver aquí, si yo meto aquí un valor negativo, pues voy a generar en este intervalo, que vive en este intervalo, por ejemplo, menos 3, aquí voy a generar un valor negativo. Y acá también. Y aquí esta va a ser positiva. ¿Sí? Menos por menos da más. Aquí, por ejemplo, que esté en este intervalo puede ser el 0. Si lo meto aquí me va a dar más, aquí me va a dar menos y aquí me va a dar menos. Y acá con cualquier número, por ejemplo el 10, me daría más, más y más. Y estos son los resultados que me interesan. ¿Por qué? Porque yo puedo afirmar que la función es creciente en el intervalo de menos infinito a menos 2 y de 4 a infinito, y que va a ser decreciente en el intervalo de menos 2 a 4. ¿Sí? Y bueno, pues así es como resolvemos estos ejercicios. Hay que sacar la derivada, encontrar los valores críticos. Con esos valores críticos armamos intervalos, vemos armamos los factores aquí con cuando factorizamos, y vemos el comportamiento que va a tener cada factor en el intervalo dado, y al final vemos el comportamiento que va a tener la derivada, ¿sí? Y si es positiva va a ser creciente, y si es negativa pues es decreciente. No hay mucho ahí que batallar. Bueno, entonces vamos con el siguiente número. Aquí nos piden que usemos la prueba de la primera derivada para encontrar los extremos relativos de la función. E incluso con ayuda de un graficador trazamos la gráfica y encuentre las intersecciones cuando sea posible. Aquí de hecho el ejercicio es graficar la función. Lo primero que hay que hacer, de acuerdo a lo que nos dicen por acá, es, bueno, y esto es importante, ¿no? Esto que nos están diciendo aquí, la función tiene un extremo relativo en un número crítico donde la derivada cambia de signo. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la derivada, que va a ser 3x cuadrada menos 6x menos 9. Esto es 3 por x menos 2x menos 3. Y va a ser 3 por x más 1 por x menos 3. Entonces, aquí ya estoy encontrando los números críticos, ¿no? Que van a ser menos 1 y 3. Luego, la prueba, si se fijan, básicamente va a ser lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior para encontrar los intervalos sobre los cuales la función es creciente o decreciente. Y bueno, pues hay que hacer algo más o menos así. Tenemos los factores y tenemos los intervalos, que van a ser desde menos infinito hasta menos 1, de menos 1 a 3 y de 3 a infinito. Los factores van a ser x más 1 y x menos 3. Y por acá vamos a tener
f' de x. Entonces aquí vamos a generar un número negativo, acá también, y acá va a ser positivo. Aquí va a ser positivo, negativo, negativo, y aquí positivo, positivo, positivo. Entonces ya vemos que va, es creciente, decreciente y creciente otra vez. Luego, ¿qué más podemos hacer aquí? Vemos que cambia de signo en -1, ¿sí? De positiva a negativa. Y por ahí, entonces, si hay un cambio de signo, ¿sí? Como fue este caso, entonces quiere decir que debe de haber, vamos a ver cuánto es f de -1, que sería sustituirlo por acá, nos da un 7, ¿sí? Habría un máximo relativo. Acá en f de 3 también hubo un cambio de signo, entonces habrá que sustituirlo y nos vamos a dar que a esto vale -25. Entonces hallamos aquí un máximo y un mínimo relativos, ¿sí? Para saber dónde va a cortar la gráfica, acuérdense que pues dónde va a cortar en el eje Y quiere decir que la X vale 0. Entonces podemos sacar f de 0 y esto nos va a dar igual a 2, y entonces ahí va a ser la intersección en Y. Y la otra es que podemos calcular de aquí las raíces para ver los cortes o las intersecciones que va a tener el con el eje de las X, ¿sí? Y bueno, con esta información se supone que estaríamos teniendo ya la gráfica. Se las voy a poner por acá. Déjenme encontrarla. Sería esta. Ahí está. Déjenme traerla para acá. Con lo que se supone que hicimos ahí el análisis. Bueno, y si ustedes se fijan, pues coinciden, ¿no? Cómo van las concavidades de positiva a negativa. Aquí cruza en 2, aquí está el máximo relativo en 7, el mínimo relativo en -25, y lo que quedaría pendiente nada más es resolver esta ecuación cúbica para darnos cuenta que estos 3 puntos de aquí van a ser los puntos en donde corta al eje de las X la función, ¿no? Entonces eso estarían haciendo aquí, es decir, encontrar los valores críticos, ver dónde es creciente, dónde es decreciente, dónde hay un máximo relativo, un mínimo relativo. Y lo que les digo de que usen el graficador más que nada es para que verifiquen que el esquema que ustedes hicieron de la gráfica, o lo que más o menos se puedan imaginar ustedes de cómo va la gráfica, lo puedan verificar en
ya con el graficador, ¿no? Que sí corresponde lo que ustedes hicieron aquí contra lo que les va a dar en el graficador. Y ya casi para terminar, vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, tenemos esto de las concavidades. Me dan aquí lo que es una concavidad. Ya sabemos que es que abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y me están diciendo esta prueba de concavidad con la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, quiere decir que es cóncava hacia arriba. Si es negativa, quiere decir que es cóncava hacia abajo. Y aquí me dan esta función y que yo determine en qué intervalos se abre hacia arriba y en qué intervalos se abre hacia abajo. Entonces lo que tengo que hacer es primeramente sacar, recuerden que aquí estamos hablando ya de la segunda derivada, entonces primero saco esta que sería 3x cuadrada más 9x, ¿verdad? Esta sería la primera derivada y la segunda sería 6x más 9, ¿sí? Hay que ver en qué intervalos esto es positivo y en qué intervalos es negativo, ¿sí? Hacemos algo similar a lo que veíamos por ahí. Pues aquí nada más hay bueno, no hay más sino decir que esto es negativo cuando esto es menor que 0, es decir, cuando la x es menor que menos 9 sextos, que sería menos 3 medios, ¿verdad? Sí. Y que esto va a ser positivo cuando x sea mayor que menos 3 medios. Entonces concluimos que la gráfica es cóncava hacia abajo. Aquí nada más vamos a tener dos intervalos que van desde menos infinito a menos 3 medios. Y de menos 3 medios a infinito. Entonces, si se fijan en este intervalo que tenemos aquí, es negativa. Por lo tanto, es cóncava hacia abajo. Y en este intervalo va a ser positiva y va a ser cóncava hacia arriba. Igual con algún graficador pueden ustedes verificar que esto es cierto, ¿no? La última, les piden utilizar la segunda derivada para localizar todos los puntos de inflexión. Y ahí les definen lo que es punto de inflexión. Si hay un cambio de concavidad, en pocas palabras. Es decir, aquí era cóncava hacia abajo, aquí es cóncava hacia arriba, y en el punto en el que cambian, a ese se le llama punto de inflexión, ¿no?
Entonces aquí el ejercicio es graficar esta función, y lo que hay que hacer es exactamente pues lo mismo que hemos venido haciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, si la vamos a graficar, podemos tratar de encontrar las raíces. Yo puedo 4x cuadrada, factorizarlo, y me va a quedar x cuadrada menos 1. Esto sería igual a 4x cuadrada por x menos 1 por x más 1. Quiere decir entonces que va a haber dos ceros. Esta es una raíz de multiplicidad 2, es decir, x1 es igual a 0, x2 es igual a 0, x3 es igual a 1 y x4 es igual a menos 1. Quiere decir que en esos puntos va a cortar al eje de las x, o va a tocar al eje de las x. Luego sacamos la primera derivada, que sería 16x cúbica menos 8x, ¿sí? Y la segunda derivada, que sería 48x cuadrada menos 8. Esto lo podemos factorizar, nos quedaría 8x que multiplica a la raíz de 2 más 1, la raíz de 2 menos 1. Esto nos interesa para lo de los números críticos y todo ese rollo, ¿no? Igual a 8 por raíz de 6x más 1 y raíz de 6x menos 1. Luego aquí los números críticos que les comentaba pues van a ser 0 menos la raíz de menos 1 sobre raíz de 2 y más 1 sobre raíz de 2. Y con la segunda derivada podemos sacar aquí, bueno, les voy a poner aquí. De aquí sacamos los números críticos y de aquí hacemos la prueba de concavidades. Y con todos esos datos que tenemos, es decir, los puntos, bueno, pues aquí también podemos sacar f de 0, ¿sí? Pero bueno, para ver desde dónde cortaría, pero bueno, va a ser en el origen, ¿sí? De hecho, f de 0 es igual a 0. Si sustituyen pues ahí los valores, entonces quiere decir que lo toca ahí en 0. Bueno, entonces con toda esta información, es decir, ya los números críticos que tienen, ¿para qué saco los números críticos? Para ver cómo se comportan los intervalos, si es creciente o decreciente. Y además de eso, con la segunda derivada voy a tener si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Con toda esa información, se supone que yo puedo trazar la gráfica. Ahorita se las voy a dar para que vean cómo queda. Y es esta. Aquí está. Aquí está. Esta sería la gráfica.
ahí tenemos los puntos de inflexión donde cambia la concavidad. Si se fijan, aquí viene, es decreciente y abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba, acá cambia de concavidad aquí, vuelve a cambiar de concavidad acá y otra vez creciente, ¿no? Entonces, sí me gustaría pues que checaran aquí esto, que lo hicieran a profundidad. Yo nada más aquí les hice el señalamiento que de la primera derivada sacamos los números críticos para poder hacer la tabla que hacíamos de ver cómo era la gráfica, cómo se comportaba, si era creciente o decreciente, y con la segunda derivada vemos lo de concavidades. Y obviamente los puntos de inflexión cuando hay un cambio de signo, que era lo que veíamos en el ejercicio anterior. Al haber un cambio de signo de más a menos o de menos a más, en ese punto hay un punto de inflexión, ¿no? Que es lo que les están pidiendo en este caso en particular. No les piden hacer la gráfica, pero pues bueno, no está de más también que ustedes igual traten de hacerla y la verifiquen con un graficador. Y bueno, eso sería todo lo de la tarea de cálculo. Lo dejamos aquí y cualquier duda me la hacen llegar. Gracias.